de la Historia, profesor doctor Gustavo Acosta. Señor decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, profesor doctor Ricardo Pavetti. Presentador del libro, magíster abogado Juan Marcelo Cuenca Torres. A los autores del libro, los historiadores Silvia Santander y Augusto Velázquez. Invitados especiales, señoras y señores. Sean todos bienvenidos al acto de la presentación del libro La bandera y los escudos de la República del Paraguay, libro que trata de desmitificar la versión tradicional de la existencia de varias banderas del Paraguay. Es una descripción y análisis de las fuentes relacionadas al tema. A la vez, formula una interpretación de los símbolos de la República del Paraguay y la difusión de las mismas. Para dar inicio a este acto, la palabra de apertura a cargo del presidente de la Academia Paraguaya de la Historia y vicedecano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, el profesor doctor Gustavo Acosta. Muy buenas noches para todos. Sean bienvenidos a este espacio local de la Academia Paraguaya de la Historia. Institucionalmente, agradezco la presencia del profesor Hugo Mendoza, tesorero de la Academia Paraguaya de la Historia. Agradezco también muy especialmente al doctor Ricardo Pavetti, miembro del número también de la Academia Paraguaya de la Historia, por su presencia, por su acompañamiento a la presentación de este libro. Al vicepresidente de la Fundación La Piedad, don Luis Herrero, muchas gracias por acompañarnos, como siempre lo hace. A los distinguidos profesores, alumnos, amigos de los autores de este texto, miembros de la comunidad de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. A 210 años de la instauración de la República, tenemos la oportunidad de acompañar el lanzamiento de este texto que nos va a permitir reflexionar sobre semejante acontecimiento. Creo que nuestros investigadores, Augusto Velázquez y Silvia Santander, coinciden sin darse cuenta con este acontecimiento muy importante para la consolidación de nuestra República. Suelo decir que en la Facultad de Filosofía y en la carrera de Historia empezó la transformación profesional, personal de muchos de nosotros. Entonces, es también eso un motivo que queremos destacar. Todo empezó en la carrera de Historia. Es el aporte de esa facultad desde su fundación a la sociedad. Muchos de los más brillantes historiadores de este país fueron sus alumnos o sus profesores. Y entonces, contento con Silvia, contento con Augusto, porque sabemos que se suman a esa larga lista de investigadores que honraron el país pensando en Paraguay desde su historia. Entonces, es un motivo de mucha alegría. La proclamación de la República fue uno de los actos más revolucionarios seguramente dentro del proceso electoral. Fue la manera más clara y evidente de nuestro proceso de dejar claro nuestra decisión por la independencia. Optar por un régimen completamente distinto al régimen de la monarquía que se dejaba ese 14 y 15 de mayo. El régimen republicano, desde Roma a hoy, ha sufrido cambios, no es la misma. Pero como dice Thomas S. Eliot, las palabras crujen, las palabras se van descascarando, pierden significado y adoptan otras. Entonces, quienes estudian este problema se encontrarán con ese desafío también. Para la Academia Paraguaya de Historia es una oportunidad también de acompañar ese proceso que se inicia siempre en la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía. Muchas gracias por su presencia. Éxito a los disertantes, a nuestro presentador Marcelo también, a quien vamos a escuchar en grupo. Muchas gracias a todos por
de la Historia del profesor Dr. Gustavo Acosta. Seguidamente, las palabras del decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, profesor Dr. Ricardo Pavetti. Señor vicepresidente de la Fundación La Piedad, señor presidente de la Academia para el Valle de la Historia, señores integrantes de la Junta de la Academia para el Valle de la Historia, aquí presentes, profesores de la Facultad de Filosofía, estudiantes, apreciados, queridos autores de esta obra. Para nosotros, como ya lo ha señalado el profesor Acosta, es algo muy valioso, muy significativo el lanzamiento de este libro, un libro que habla de los símbolos. Desde los primeros momentos, las primeras palabras que fueron pronunciadas en aquel famoso discurso del 17 de junio de 1811, pasando por la célebre nota del 20 de julio. En ambos documentos fundantes encontramos palabras recargadas de símbolos, muchas de ellas premonitoras. Los jóvenes investigadores han desarrollado una investigación sobre la bandera y los símbolos. Hasta hoy escuché gente que se burlaba de que nuestra bandera lleve dos símbolos, dos escudos, ¿verdad? Uno anverso y otro reverso. Como señaló nuestro presidente de la academia, elegimos para los colores de nuestra bandera los más revolucionarios que había en ese momento. Creo que había que tener un coraje civil republicano, adoptar el rojo, el blanco y el azul como símbolo de la naciente república. Utilizar un crucero o estrella y usar esa doble simbolización de la victoria, que es el uso de la palma, que es el uso de la rama de olivo, que es la forma más antigua de representar la victoria. Nosotros somos un pueblo nuevo que a lo largo del periodo de colonización nos constituimos en una nación. Como comunidad nacional hemos soportado todos los avatares, todos los sucesos, y esa conformación de una república con unos valores simbólicos muy fuertes fue lo que nos permitió sobrellevar una guerra de exterminio de 5 años. Fue ese esfuerzo de la nación de luchar hasta el fin que todavía nosotros podemos exigir. Ya ni se atrevieron a anexarnos, ya ni se atrevieron a cambiar los colores de nuestros símbolos. Eso sobrevivió. Entonces, como profesor de la Facultad de Filosofía en la carrera de Historia, siento la necesidad de agradecer a estos jóvenes investigadores haber dado forma del libro a ciertos conocimientos que por ahí teníamos dispersos y sin ninguna organicidad. Le han dado forma y entiendo que van a seguir investigando porque tenemos muchos aspectos simbólicos que explicar, que resolver en el Paraguay. En nuestros templos, sobre todo en el templo de la Santísima Trinidad, hay toda una simbología que todavía no ha sido analizada por nadie. Y eso implica un retraso nuestro, pero yo creo que se va a hacer. Entonces, agradecer la presencia de todos ustedes para alentar un poco a nuestros autores, al agradecer el respaldo que nos dan de la Fundación, la Academia,
los profesores que estén aquí presentes. Yo me siento altamente comprometido para seguir produciendo algo para apoyar la labor de estos jóvenes. Muchísimas gracias por todo y yo creo que esta es una celebración. Gracias. Invitamos a continuación al magíster abogado Juan Marcelo Cuenca a pasar a la atril para la presentación del libro La bandera y los escudos de la República del Paraguay. Señor presidente de la Academia Paraguaya de la Historia, profesor Don Gustavo Acosta, señor decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, profesor doctor Ricardo Pavetti, señor vicepresidente de la Fundación La Piedad, autores del libro, historiadores Silvia Santander, Augusto Velázquez, señores académicos, presentes, colegas, público todo, señoras y señores, muy buenas noches. Me honran con esta oportunidad Augusto y Silvia de hacer la presentación de esta obra tan necesaria, de este trabajo académico que nace de ese interés y curiosidad de seguir escarbando sobre nuestra historia. Me siento un poco desmerecedor en este momento de hablar luego de dos maestros que hacen una introducción, creo, acabada de lo que significa este trabajo historiográfico. Origen y significado y difusión de la iconografía republicana como símbolos nacionales. Qué importante que resulta al cumplirse este 2023, 210 años de la instauración de la República. En un derrotero tan difícil, tan complejo que tuvo nuestra nación, siendo ya una nación, un pueblo, con una identidad nacional antes mismo de su creación y establecimiento como un Estado propiamente dicho. Tanto la bandera, los escudos, el himno nacional, parece que nuestro país tiene esa complejidad un poco de ciertos hechos, personajes, un poco de polémica respecto a sus orígenes y esa tradición oral que varias veces se convierte en fuente no rebatible. Luego de este tipo de investigaciones académicas sí pueden rebatirse con el trabajo serio académico, con ese rigor científico que demanda, para la redundancia también, serio ejercicio de la historia. Es por eso que este trabajo de Silvia y Augusto constituye un gran legado de la historiografía nacional, porque compendia y sistematiza de manera cordial al lector tanto la historia nacional propiamente dicha, desde su independencia, llegando hasta el momento donde necesariamente y quizás de manera natural también se eligieron unos colores para representarnos a todo ese pueblo, que como lo dijo muy bien el profesor doctor Ricardo Pavetti, eligió estos colores que significan la revolución, república o muerte. Tantos temas polémicos tiene nuestra historia, la fecha y lugar de nacimiento de Francisco Solano López, la fecha y lugar de nacimiento de Emiliano Fernández u otros. Parece que de repente estas personalidades que conforman nuestra historia tienen esa característica de tener una polémica envuelta. Puede ser un anecdotario quizás para muchos, cuál era la primera bandera, cuáles fueron las banderas, pero para nada es un anecdotario. Es muy distinto decir, tuvimos una sola bandera en toda nuestra historia y fue la tricolor, rojo, blanco y azul, que decir que tuvimos
¿Qué se contribuye con este trabajo? ¿Se contribuye? ¿En qué contribuye este trabajo? Se contribuye en uniformar, desmitificar aquella tradición que, como dije, primeramente oral, se volvió en papel una verdad inevitable y se enseñó en los colegios, se enseñó en las escuelas como una verdad que no se podía dudar, de la cual no se podía dudar. Este trabajo va desarrollando, como mencioné primeramente, esas primeras etapas de nuestra historia, cómo se fue construyendo esa identidad, cómo nuestros prohombres pensaron y sintieron lo que era la nación para elegir estos colores. Como historiadores, con rigor científico, los autores escarban, buscan, investigan en documentos que fielmente nos puedan certificar que sí, realmente existieron esas 4 o 5 banderas que incluso vemos en algunos edificios públicos, en algunos museos, y forman parte ya de un discurso repetitivo que el espectador o el turista consume y se consume erróneamente. Nosotros creemos en la documentación, creemos en que también el mensaje, el discurso de aquellos prohombres, de aquellos primeros grandes líderes, de aquel primer gran supremo que construyeron el Estado Nacional, creemos que esos discursos, los autores creen, yo digo creemos porque también empatizo completamente con este trabajo y con las conclusiones de las mismas información. El discurso está enlazado completamente con estos símbolos que hoy persisten. La bandera tricolor, el himno nacional, los escudos, todos estos símbolos que fueron acompañando todo el proceso de consolidación de la independencia nacional, el proceso también de reconstrucción tras la catástrofe del 70, no están aislados uno del otro, sino están relacionados completamente. Así como nuestra lengua, así como nuestras tradiciones, así como nuestra cultura, los escudos, la bandera y esa iconografía de la República está impregnada en estos símbolos. Este libro es muy didáctico, está comprendido por 4 capítulos, una breve reseña, contexto histórico, siempre importante por supuesto, algunas consideraciones históricas, aproximaciones interpretativas acerca de símbolos nacionales, la difusión de los símbolos nacionales también y consideraciones finales. Igualmente, y de manera muy importante, se hace un paralelismo y un estudio comparado de los símbolos de los países de la región del Río de la Plata, con los cuales compartimos esa historia de colonización e independencia también. ¿Y por qué es importante ese estudio comparativo? Porque allí se demuestra que el Paraguay, de su nacimiento o de su proceso de nacimiento como un Estado independiente, porque la independencia no se produce de manera automática el 14 y 15 de mayo, sino se empieza un proceso de consolidación, que el Paraguay tenía un pensamiento, que la nación y sus líderes tenían un pensamiento inequívoco que estaba llamado a la supervivencia y a la revolución por encima de la monarquía, ascendiendo como una república, la primera en Sudamérica, 1813, 210 años. El Estado Nacional paraguayo y sus símbolos que hoy, de manera tan acertada, nos pueden ilustrar Augusto Velázquez y Silvia Santander en esta obra, que sé que va a servir no solamente a estas, sino a las próximas generaciones, y por supuesto que desmitifica. Qué importante desmitificar un poco lo que se sigue repitiendo como discursos fantasiosos, vacíos, incluso algunos. No hace falta llenar o florear o dibujar más allá de la realidad de nuestra historia, porque
superamos la ficción en muchos aspectos y tenemos que estar orgullosos, por supuesto, de todo lo que venimos construyendo como nación y no estar disociados de lo que significamos como pueblo y que ello está claramente identificado a través de nuestros símbolos. Gran estudio, gran trabajo académico de Augusto y Silvia, que recurrieron a varias fuentes historiográficas y de la heráldica importantísimas para tener un trabajo que hoy va a servir también de inspiración para otros historiadores, para otros investigadores, para periodistas también, por supuesto, y para cualquier ciudadano que quiera saber por qué hoy cantamos un himno nacional mirando esta hermosa tricolor. Felicitaciones Augusto, felicitaciones Silvia, que sigan los éxitos y que sigamos construyendo nuestra verdad histórica o buscando aproximarnos a esa verdad histórica. Muchísimas gracias, buenas noches. Nos honran también con su presencia en la noche de hoy los miembros de la Asociación Paraguaya de Ceremonial y Relaciones Públicas y miembros del Protocolo País. Seguidamente, palabra de los autores del libro, primeramente la señora Silvia Santander. Silvia Santander Florentín realizó sus estudios de grado en la Universidad Nacional de Asunción, obteniendo los títulos de abogada, escribana y licenciada en Historia. Es magíster en Planificación y Conducción Estratégica Nacional por el Instituto de Altos Estudios Estratégicos del Consejo de Defensa Nacional. Actualmente, docente auxiliar ad honorem de la Cátedra de la Introducción de la Historiografía de la carrera de la Historia de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción y procuradora delegada de la Procuraduría General de la República, masterando en Historia del Paraguay con énfasis en el periodo independiente. Palabra de la historiadora Silvia Santander. Muy buenas tardes, distinguidos profesores, colegas, compañeros, estudiantes, alumnos, familiares y amigos que nos acompañan hoy. Es un momento muy emocionante y me es grato compartir con ustedes esta alegría. Es un momento que nos llena de emoción, puesto el libro que hoy presentamos es la adaptación de nuestra tesina de grado para culminar la carrera de Historia y acceder al título, que como sabemos significó el empeño de un arduo trabajo construido con constancia, dedicación, pero bajo el estricto rigor académico y metodológico. Pero en este momento especial no quisiera centrarme en cuestiones que ya me precedieron el profesor Carlos Pavel, el profesor Gustavo Acosta y nuestro presentador Marcelo Cuenca, sobre el contenido del libro y el tema tratado en él, sino quisiera aprovechar esta oportunidad para referirme a todo lo que hay detrás del libro y lo que conllevó la realización del mismo, de aquello que muchas veces no se ve. Es evidente que este tipo de trabajo requiere tiempo y recursos. Sin embargo, la posibilidad que nosotros tuvimos de poder dedicar ese tiempo y recursos al material que hoy ve la luz fue con el apoyo y la colaboración de muchísimas personas quienes a través de actos y gestos, pequeños y grandes, sin duda alguna contribuyeron a ello. Desde la taza de café preparada con cariño en la madrugada, hasta las críticas y correcciones de las primeras redacciones, acompañarnos a la biblioteca, a los archivos, a la facultad, hasta las pequeñas palabras de aliento y apoyo brindadas en los pasillos de nuestra casa de estudios por profesores que con el tiempo se volvieron amigos y compañeros que se volvieron familia. Todo esto debe ser reconocido y darle el valor que corresponde, puesto que la tarea del investigador es en alguna medida el trabajo colaborativo y apoyo de muchas personas. Lo que acabo de mencionar se torna en el caso de este libro particularmente significativo, puesto que el tema que escogimos, si bien es un tema de conversación coloquial,
no se encuentra contenido en un material concreto o en una base de documentos o información determinada. Obviamente, pues esto es lo que nos llevó a realizar el trabajo de investigación, recolectando datos, informaciones, documentos y aplicando el rigor metodológico que exige la facultad para la producción de un trabajo intelectual de grado, pero por sobre todo de mucha paciencia y búsqueda. Por todo esto, es que a todos aquellos docentes, compañeros, familiares, amigos, hoy les decimos gracias. Este libro también es fruto de su apoyo y de su colaboración y ayuda. Por último, para finalizar, quiero recalcar que este trabajo, este libro, al igual que el primer símbolo nacional de nuestra estrella, quiere ser un poco orientación y norte para todas aquellas personas investigadoras, puesto que intenta expandir ese horizonte de expectativas en cuanto a posibilidades de investigación sobre este tema. Este libro en absoluto intenta ser definitivo ni mucho menos, sino que pretende ser un primer paso, un escalón, más que nada una referencia sobre la cual se debe seguir trabajando. Quiere suscitar curiosidad, avidez de conocimiento, quiere que en cada lector nazca la duda sobre todo aquello que nos han enseñado y la necesidad y el deseo de conocer más. Nuevamente, muchas gracias por todo el apoyo, por toda su comprensión. Gracias por venir a compartir con nosotros esta noche. Gracias. Seguidamente, las palabras del autor del libro, el historiador Augusto Velázquez, licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, masterando en Ciencias de la Educación, con énfasis en investigación socioeducativa e historia del Paraguay independiente, docente de las carreras de Historia y Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Filosofía y de la carrera de Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Con ustedes, Augusto Velázquez. Profesor Dr. Ricardo Pavete, decano de la Facultad de Filosofía. Profesor Dr. Gustavo Acosta, vicedecano de la Facultad de Filosofía y presidente de la Academia Paraguaya de la Historia. Al abogado Juan Marcelo Cuenca, presentador del libro. A nuestras respectivas familias, colegas profesores, estudiantes, compañeros y amigos, muy buenas tardes y muchas gracias por la presencia de cada uno de ustedes. Quisiera agradecer al doctor Gustavo Acosta, presidente de la Academia Paraguaya de la Historia, por abrirnos la puerta del Salón de Actos La Piedad para el lanzamiento del libro. Asimismo, al profesor doctor Ricardo Pavete, por el prólogo del libro. Reconocer al abogado Marcelo Cuenca, no solo por la presentación del libro, sino también por motivarnos a presentar el proyecto que hoy lo hacemos posible. Al FONDEC por el financiamiento de la edición del libro. A la compañera Silvia, a mi hija, mi esposa, por ser el sostén constante y por resistir a mi lado. Para nosotros es un enorme privilegio poder presentarles esta pequeña contribución para la reconstrucción del paisaje histórico nacional sobre un tema un tanto mítico que se hizo tradicional después de la terrible guerra que acabó en 1870. Decía el gran Jorge Luis Borges en el prólogo a la edición de 1954 de su obra Historia Universal de la Infamia, y cito: son el irresponsable juego de un tímido que no se animó a escribir cuentos y que se distrajo en falsear y tergiversar sin justificación estética alguna vez ajenas historias. Es difícil de igualar al genio de Borges, pero por otro lado
En nuestro país, muchos, sin timidez alguna, se dedicaron a falsear y tergiversar historias ajenas a sus intereses. Uno de ellos tiene que ver con los símbolos nacionales. En las escuelas del país, hasta el día de hoy, se narran de manera fantástica y tradicional la historia de las supuestas banderas que tuvo el Paraguay. A finales del siglo XIX, se habían planteado que los orígenes de la bandera paraguaya se encontraban en un arreglo de flores que la patricia Juana María de Lara había entregado a Pedro Juan Caballero entre el 14 y 15 de mayo de 1811, o la del 15 de agosto de 1812, cuando se izó una bandera, según el diario de los sucesos memorables de la Asunción, atribuidos por unos a Juan Manuel Grance y por otros a José Antonio Zavala. Sin embargo, se ha olvidado sistemáticamente que el 12 de octubre de 1813, el Congreso de ese mismo año estableció la República y un reglamento de gobierno que en el artículo 2 señala: usarán por divisa de la dignidad consular el sombrero orlado con una franja azul con la escarapela tricolor de la República. Era la primera vez que se hacía mención a la bandera paraguaya. El libro trata de desmitificar la versión tradicional de la existencia de varias banderas en el Paraguay. Es una descripción y análisis de las fuentes relacionadas al tema. A la vez, formulamos una interpretación de los símbolos de la República y la difusión de las mismas. Esperemos cumpla con ese propósito. Muchas gracias. Señoras y señores, de esta forma damos por finalizada el acto de presentación del libro La bandera y los escudos de la República del Paraguay. Por la atención de todos, muchísimas gracias, que tengan buenas noches.